a conceder la tutela solicitada con relación al señor Juan Evo Morales Ayma. Es la posición del Tribunal Constitucional Plurinacional que a través de la Sala Cuarta Especializada ordenó a la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz indemnizar al expresidente Evo Morales por haber sido inhabilitado como candidato a senador en las elecciones del 2020. Que debe ser analizada y dispuesta conforme corresponda en derecho por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Ante esto, las repercusiones políticas no se dejaron esperar. Significa que los que produjeron el quiebre constitucional de 2019 ahora deben ser premiados o indemnizados. Esta es la muestra más clara de sometimiento de nuestras instituciones a una persona que ni siquiera es autoridad pública. Es Evo Morales quien tiene que indemnizar a los bolivianos por toda la corrupción, por el dinero perdido y por no haber respetado la constitución política del Estado. Esta irregularidad cometida por el tribunal atenta uno de los derechos importantes, no solamente de nuestro hermano Evo, sino de todos los bolivianos y bolivianas que tenemos el derecho político. No puede inculcarse o no puede irse en contra de ese derecho fundamental. Recordemos que en septiembre del 2020 el Tribunal Paceño negó a Evo Morales ser candidato a primer senador por Cochabamba. El Tribunal Supremo Electoral no aceptó su candidatura al no cumplir con el requisito constitucional de la residencia permanente. Las autoridades que han sido demandadas, las autoridades que han sido recurridas dentro de esta acción, no hubiesen considerado y cumplido con todo el debido proceso estatuido dentro de las normas específicas que regulan precisamente estos procesos. Pero el presidente del Tribunal Constitucional aclaró que el fallo no implica que se le deba ceder un curul en la Cámara de Senadores al expresidente. ¿Quién va a aclararnos esta figura, por si acaso usted no está entendiendo, pero qué está pasando, pero por qué? Es justamente un abogado constitucionalista y lo tenemos nosotros, al doctor Israel Quino. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Después de un tiempo lo estamos viendo, pero usted va a ser la persona que se va a encargar de decirnos qué significa este fallo del Tribunal Constitucional y si realmente este fallo está respetando lo que dice la Constitución Política del Estado. Gracias, estimada Miriam. Buenas noches, Leo, Héctor. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de Bolivisión en todo el país. Bueno, son dos sentencias en particular, una que favorece a Evo Morales y otra sentencia que favorece a la señora Yanine Áñez. En el caso del señor Evo Morales, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional como máximo contralor de derechos y garantías? Ha revocado, ¿no?, el fallo del amparo constitucional que perdió Evo Morales en La Paz. ¿Por qué acudió al amparo? El Tribunal Supremo Electoral, cuando él quería ser candidato a primer senador por Cochabamba, ¿no?, incumplía, esa fue la interpretación del Tribunal Supremo Electoral, los actuales vocales, el requisito 149 de la Constitución respecto a la residencia permanente, que luego fue refrendada por otra sentencia constitucional, 24/2018, y la propia ley del régimen electoral. ¿Qué significaba? Significaba que el hecho mismo de cualquier postulante que quiera participar de un proceso eleccionario en el país debería residir en territorio boliviano con 2 años anteriores al proceso eleccionario al que quisiera presentarse. En el caso del señor Evo Morales, no se encontraba en el país producto de la crisis política del año 2019 y que pidió, ¿no?, asilo al Estado argentino. Esta solicitud de asilo ha sido interpretada de manera inadecuada por el Tribunal Supremo Electoral, resuelve una resolución y le dicen no puede ser candidato. Esa afectación es activada una vía amparo constitucional porque el señor Evo Morales consideró que se le vulneraron los derechos y activó un amparo en el Departamento de La Paz. Los vocales en un primer momento ingresaron un voto disidente, convocaron a un tercero y el tercer vocal definió que no debería ser candidato. Esto, según el procedimiento, el Código Procesal Constitucional, de oficio a las 24 horas se remite al tribunal. Sí. Y el tribunal se ha pronunciado a 2 años de ese fallo recién y dice que tanto la resolución del Tribunal Electoral como lo que conocieron los vocales constitucionales fue ilegal. Se le vulneraron los derechos y por tanto hoy se le debe, además de calificarle el daño, indemnizarle por habérsele vulnerado sus derechos humanos. Bueno, significa entonces que el recurso de apelación que fue presentado en ese entonces por Wilfredo Chávez, que era el abogado justamente de Evo Morales, que habla sobre estos derechos fundamentales y garantías constitucionales, ¿sí estaba vigente, sí estaba en lo correcto?
Sí, el Tribunal Constitucional al momento de pronunciarse afirma que el requisito de residencia permanente debe ser interpretado con el control de convencionalidad. ¿Esto qué es? ¿No? Seguir la línea jurisprudencial de tratados internacionales en materia de derechos humanos cuando existen ciudadanas y ciudadanos que por una imposibilidad de fuerza mayor, porque estuviera en riesgo su vida en territorio de origen, salen del país de origen y piden asilo o piden refugio. Entonces eso no puede interpretarse como un incumplimiento a la residencia porque no es voluntario, fue forzoso. Doctor, ¿por qué se tomaron 2 años? ¿Qué pasó? La carga procesal, Leo, es muy grande en el Tribunal Constitucional. La cantidad de amparos constitucionales, acciones populares, acciones de libertad, acciones de protección a la privacidad, son de todos los departamentos, tienen salas. Solo en La Paz tenemos 4 salas constitucionales que van resolviendo casos innumerables y todos van a centrarse al Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto debería fallarse según procedimientos a más en 2 meses, pero en este caso ha tardado 2 años por la carga procesal que se tiene. Por ello también, cuando activan el caso de la segunda sentencia, que hoy la favorece a la señora Yanine Áñez, también tarda casi el mismo tiempo. Es un efecto de la carga procesal. Lo importante es que un fallo de un Tribunal Constitucional está generando el resguardo, la tutela de los derechos humanos, que no tienen un control político. En un caso favorecen al señor Evo Morales y en otro caso favorecen a la señora Yanine Áñez. Eso es lo importante del pronunciamiento del máximo intérprete de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Cómo va a favorecer esto a Evo Morales? Porque incluso este fallo dispone de una indemnización económica y una reparación integral, es decir, que se le tendría que dar una determinada cantidad de dinero ¿por qué? Por daño psicológico, qué sé yo. Sí. Gastos de representación legal. Sí, hay 2 categorizaciones que hace el Tribunal Constitucional: daño emergente y lucro cesante. Sí, en este momento, solamente por poner un ejemplo, de pronto yo le pregunto a Héctor cuánto vale su derecho a la imagen, Miriam cuánto vale su derecho a la dignidad, Leo cuánto vale su derecho al honor, y si ustedes se animarían a poner alguna cifra, un derecho que es innato, por supuesto que no. Pero en el caso del Tribunal Constitucional le está diciendo, por habérsele vulnerado un derecho político, ¿no?, califique primero el daño, ¿no? ¿Cuánto puede considerar una sala constitucional el daño de una persona que no ha podido ser candidato y se le ha vulnerado un derecho político? Pero de otro lado, ¿cuánto ha dejado de percibir? ¿Cuánto ha sido su daño económico por no haber sido candidato y eso le haya posibilitado una candidatura casi ganada, como que hoy el Movimiento Socialista tiene 2 senadores por Cochabamba y va a ser? Si calificamos solamente los salarios que no se le han pagado, en un promedio de 20,000 ya están casi 16 meses los actuales legisladores, tranquilamente pasan los 300,000 bolivianos, más de 45,000 dólares. 45,000 dólares más o menos. 45,000 dólares en lo mínimo, ¿no? Que es lo que hasta ahora podría haber ganado en cuanto a salarios. Pero uno puede pedir el lucro cesante de los 5 años que podría haber sido legislador. Tranquilamente pasan los 150,000 dólares. Pero entiendo yo que el señor Evo Morales ya se ha pronunciado al respecto y ha confirmado que no va a pedir la indemnización, sino es un hecho de justicia. Es una interpretación que también es personalísima del demandante, en este caso del accionante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Israel. Gracias por darnos esta aclaración y evidentemente muchos se han sorprendido hoy con este fallo del Tribunal Constitucional. Gracias. Agradecido por la invitación, estimada Miriam, a la audiencia. Bendiciones y sus hogares. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Leo. Muy bien, gracias, doctor Quino, por haber estado con nosotros. Atención.